Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad preciosa que nos da de poder compartir la buena nueva del reino de Dios. Yo voy a testificar algo, hermanos, el domingo que prediqué el domingo anterior. Y yo me recuerdo que en varias oportunidades dije en la iglesia donde me congregaba en Manantiales de Vida Eterna, yo dije, hermanos, un día el Señor me va a conceder ir a predicar a la iglesia Luz Verdadera en Maryland. Oiga, y Dios lo cumple, lo que Él dice, lo cumple. Él no miente a su nombre. Y por eso le alabo y le exalto y le predicaré mientras tenga vida. Te alabaré, dijo el salmista. Alabado sea Dios para siempre. Dios bendiga a los valientes. Dijo un pastor una vez en una campaña, eso de las 3 de la mañana. Ahorita quedó, dijo él, el vivo requesón, dijo él. El suero, ese ya está para chilates, para los cuches. Fue fuerte lo que dijo el pastor, ¿verdad? Pero no, también hay requesón que hermanos, están enfermos. Y los que estamos aquí somos los que vamos a orar por los que están enfermos. Y si usted vino a criticar el que no vino, mejor no hubiera venido, hermano. Poder de Dios. Así, claro, breve y conciso y sencillo. Si usted vino a criticar el que no vino, de puro gusto vino a pelar las bambas aquí. Amén, hermano. ¿Cuánto tenemos gozo? Es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermano Agner, ¿verdad que nos deleitamos en Dios, hermano? Yo le voy a decir algo. Mis pies estuvieron dentro de Jerusalén, dentro de tus atrios, dijo el salmista. Desde que usted viene entrando por esas dos puertas, ese corazón viene regocijado. Amén. Porque aquí está el plantío de Jehová, la herencia, la redención de Dios para los santos. Esta es casa de Dios para todos los pueblos. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y si hay algún amigo, sea bienvenido. No sé si habrán amigos, hermanos. Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El tema para esta noche o esta madrugada es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Lo encontramos, hermanos. 3:16 de Primera de Timoteo. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vengamos en palabras de oración. Oh eterno, soberano, creador de cielos, tierra y mar. Le damos alabanza, Señor, le damos gloria, le damos honra en esta madrugada. Gracias porque eres grande, eres bendito, eres eterno. Porque en tus muchas misericordias nos hablas, nos consuelas. Gracias por este remanente, por esta heredad. Gracias por esta manada pequeña, Padre, que de entre los hombres nos has redimido. Somos pocos, no somos muchos, Padre, pero somos precio de sangre. Mi alma se regocija tanto, Padre, al escuchar esos testimonios. Mi alma se regocija de una manera tan grande al saber que hay un pueblo que se regocija en tu presencia. No en vano tu palabra dice: y testificaréis en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, gracias, Padre, por oír testimonio. Y gracias porque vamos a escuchar el testimonio de tu palabra en esta hora. Oh Dios, envíanos el maná, el pan vivo que descendió del cielo. Lo declaramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor.
y amén. A su nombre. Poderoso Dios, aleluya. El reloj que yo ando, hermanos, no le he atrasado la hora todavía. Poderoso Dios. Se me ha olvidado. Los teléfonos automáticamente ellos solos, ¿verdad? Se programan. Bueno, pero tenemos un tiempo considerado. Vamos a hablar del misterio de la piedad. Yo quiero que los minutos que vamos a compartir la palabra de Dios le prestemos mucha atención, porque vamos a ver muchos versículos de la palabra de Dios en esta hora. Amén, aleluya. El misterio de la piedad. Antes de entrar en materia, explicar lo que es el misterio de la piedad, quiero explicar algo. La Biblia en el Nuevo Testamento habla por lo menos de 12 misterios. Escúcheme bien. Habla de 12 misterios, los cuales son el misterio de Cristo, Efesios capítulo 3, versículo 4. El misterio de Israel, que es que Israel, la rama original, fue desgajada para poner la rama silvestre que somos nosotros. El misterio del arrebatamiento, 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El misterio de su voluntad, Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, que es la elección incondicional, que Dios escogió a unos para salvación y otros se van a perder. El misterio de la piedad del que vamos a hablar, el misterio de la iniquidad, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, que es el misterio del anticristo. El misterio de Cristo y la iglesia, Efesios 5:32, cuando Pablo habló del misterio, o sea, del casamiento entre el esposo y la esposa, Pablo dijo: grande es este misterio de Cristo y la iglesia. Habla también del misterio de la fe, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, el misterio del evangelio, Efesios 6:19, el misterio del reino de Dios, Marcos capítulo 4, versículo 10 y 12, el misterio de las 7 estrellas, Apocalipsis 1:20, y el misterio de la gran ramera, Apocalipsis 17:7. Le he citado 12 misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que estuvo oculto en el antiguo pacto y fue revelado en el nuevo. Le damos la gloria a Dios en esta hora. ¿Sabe algo? Las citas bíblicas que yo les cité, no las leímos, solo se las mencioné, son tan solo citas del Nuevo Testamento, hermano. Le damos la gloria a Dios en esta hora. En el antiguo pacto, desde la primera dispensación, que es la de la inocencia, de la creación hasta la caída, y luego las otras dispensaciones hasta la de la gracia, no se conocía los misterios. Alabamos la gloria del Señor. Los misterios se comenzaron a revelar en el Nuevo Testimonio, en el Nuevo Testamento, perdón, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mire, para dejarle bien claro algo, lo voy a llevar a una cita bíblica para que entienda lo que es un misterio revelado. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Aún no hemos entrado al tema. Solo le quiero dejar en claro y explicarle lo que es un misterio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Lo leemos juntos, hermanos, lo encontramos. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo, ¿qué, hermanos? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Le voy a hacer una pregunta. ¿A quién le fue revelado el misterio del arrebatamiento? A Pablo. ¿Y sabe cuál es el misterio del arrebatamiento? Que va a haber gente que vamos a llegar al cielo sin necesidad de morir. El mismo Señor Jesucristo habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Sí, amén, aleluya. Oiga bien lo que le voy a decir en esta oportunidad. Jesucristo habló que habría una ascensión desde abajo hacia arriba, hacia el cielo, pero no explicó cómo sería. Hasta ese momento todos esperaban un juicio venidero. Todos esperaban, hermanos, la resurrección de los justos en el día postrero. Pero nadie sabía que había un grupo de personas que iría al cielo sin necesidad de morir. Ese es el misterio el cual el Espíritu le reveló a Pablo. El que estamos mencionando, no hemos entrado aún al tema. Estoy mencionando lo que es un misterio. He aquí, os digo algo, dice Pablo, que estaba oculto, pero ahora os doy a conocer esta gran noticia. Poder de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, habrá un montón de gente que desaparecerá. Los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos seremos transformados. ¡Aleluya! Pablo le habló a la iglesia de Corinto que había gente que iba a llegar al cielo sin necesidad de morir. Poder de Dios. Eso era algo que ni Pedro lo sabía. Nadie, ni la iglesia judía, ni la iglesia gentil, ni la iglesia, hermanos, de ese entonces lo sabía, sino hasta la conversión de Pablo. Y cuando Pablo fue arrebatado al tercer cielo, fue revelado. Bendito Dios. Les pongo ese ejemplo de lo que es un misterio. Ahora vamos a entrar a lo que es el misterio de la iniquidad, de la piedad, perdón. No confundamos los misterios que enseña el catolicismo romano del Santo Rosario. El catolicismo romano enseña 20 misterios, que va acompañada de no sé de cuántas Aves Marías y Padres Nuestros en las letanías. Pero eso lo inventó el Vaticano, viene de Roma. Pero lo que yo quiero enseñar y lo que usted profesa y enseña y vive es palabra de Dios. Y aunque el Papa Juan XXIII diga o dijo en el Concilio del Vaticano II que nosotros somos hermanos separados, eso a mí no me importa. Yo lo que sé es que soy comprado y usted es comprado a precio de sangre. El que nos amó y nos lavó con su sangre y nos dio el perdón de los pecados. Por eso le predicamos, por eso le servimos a su nombre. De ese misterio de la piedad vamos a hablar. Hay unas traducciones contemporáneas que no traducen misterio de la piedad, sino el misterio de nuestra religión. Pues yo no estoy muy de acuerdo, porque el evangelio no es religión. Religiones son los musulmanes, los budistas, hermanos, la iglesia ramera que es la católica, los testigos contra Jehová, la luz del mundo que están llorando a su líder que está preso. Pero nosotros, hermanos, la verdadera iglesia, no somos religión. A mí no me lavaron el coco, no me engañaron, no me dieron terapia ni un pastor, ni un concilio. El día que yo decidí entrarme a este camino y que comencé a caminar y me bauticé y comencé a predicar, es porque fui convencido por el Espíritu. Aquel que está aquí no lo ha convencido ni la música ni el líder. Quien te convence es el poder del Espíritu de Dios que te llama a este misterio. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor en esta hora?
Pablo viene hablando acá en la carta, en el versículo que leímos de 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o la profesión de fe que tenemos. Y vamos a explicar en 6 puntos lo que es el misterio de la piedad del cual Pablo habla aquí. Según algunos eruditos bíblicos, este era un himno que la iglesia primitiva cantaba. Poder de Dios. Porque si usted no lo sabía, hay himnos en las cartas de Pablo que exaltan la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque Charles Russell de los Testigos de Jehová niegue la divinidad de Jesús, aunque en la Web Tower y en el Salón del Reino de los Testigos de Jehová enseñen que Jesucristo fue un humano, yo seguiré creyendo que sí fue humano, pero fue 100% Dios, y toda rodilla se doblará ante Él, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está convencido o no, hermano? Y si no, ahí está la sinagoga de la iglesia ramera. Ahí está el cura repartiendo hostia, que terminan embriagados de tanta copa que se avientan. Pero aquí no ocupamos copas ni vino para embriagarnos, sino lo que necesitamos, dijo Pablo en Efesios capítulo 5, antes de bien ser lleno del Espíritu, porque el que es lleno del Espíritu, ese habla verdad y vive en la verdad y predica la verdad. Dios fue manifestado en carne, dijo Pablo. Ese es el primer punto. Para que la profesión de fe que nosotros enseñamos sea creíble y del Dios trinitario. ¿Cuántos somos trinitarios? ¿O habrá aquí, hermanos, algún unicitario que se haya colado? Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 personas que sienten, y no como los testigos enseñan que el Espíritu es una fuerza activa. Es mentira. El Espíritu de Dios oye, el Espíritu instruye, el Espíritu se contrita, y por eso creemos en las lenguas y creemos en la profecía, porque el Dios que adoramos lo dio la promesa, lo dio el fuego y estará con nosotros hasta el final. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios fue manifestado en carne. Leamos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Juan capítulo 1 versículo 1, la palabra de Dios dice así, del 1 al 3, y luego nos vamos a saltar al versículo 14. En el principio era el Verbo, que es Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A dónde le queda la cola pateada a los testigos contra Jehová? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, que es Cristo, fueron hechas. Jesucristo es el creador. Dios dio la orden. Jesucristo ejecutó la orden y fue creada por el poder y la persona del Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y aquel Verbo, óigame bien, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aparte de ser Dios, corporalmente el Espíritu Santo vino a posar sobre una virgen allá en Israel. Amén, hermano. Amén, bendito Dios. Dice la Biblia que estando desposada María con José, y estaban casados. Para el que no sabe, el casamiento hebreo era de esta manera. Iba un joven con su padre y pedía la mano de la joven, que sería su esposa. Firmaban una acta de matrimonio, pero no la tocaba.
Solo eran casados civil, pero no la tocaba hasta que tenía su casa aparte. El joven se iba, José ya estaba, según los eruditos bíblicos, José ya estaba casado con María, pero no habían tenido ningún contacto sexual. Según los judíos enseñan, ya estaban casados. Eso significa la palabra desposado. Estaban comprometidos y casados, pero no habían tenido ningún ayuntamiento. Ella era una joven que estaba en su casa. Comúnmente se creía que el muchacho, cuando no vivía en la misma zona, se iba. Lo que la joven hacía era estar preparada viendo a la hora que el joven regresaba. Aquel joven se iba y preparaba una casa y al tiempo venía y ya la declaraban esposa de él y se la llevaba para su casa. Así son los noviazgos del Señor, ¿verdad? Poderoso Dios. No como muchos hoy en día, mira, te espero en el Burger King. Y ya salen a mañosearse. Dios es ordenado, amado hermano. ¿Quién vive? Entonces, Jesús fue engendrado y encarnado por el poder del Espíritu Santo. Aquella joven descendiente de David, descendía del linaje real. Tanto ella, hermanos, por la línea del segundo hijo de David, y José por parte del primer hijo de David, que era Salomón, del hijo de la promesa. Estaba la descendencia de Roboam y del otro hijo de Salomón. De esas dos líneas, de una descendía María y de la otra descendía José. ¿Me entiende? Pero José no tuvo ayuntamiento con María. Como muchos hoy en día que se casan pero ya van bien probados. Y la cosa no es así. ¡A su nombre! El Espíritu Santo vino sobre la joven y se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién se va a creer eso en este tiempo? Pero es que esa era una obra que el Espíritu Santo estaba haciendo, porque él dijo en Isaías capítulo 7, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús encarnó, anduvo 9 meses, hermano. 9 meses en el vientre de María. Para la gente que ostenta difamar matrimonios, cuente la fecha de que la joven se casó cuando la pancita le empieza a salir, para que no ande hablando lo que no sabe, no sea bocón. Amén, hermano. Ahí va a ser la cuenta usted. Si sale antes, pues hubo mano metida ahí. Alabamos la gloria de Dios en esta hora. Bendito Dios, aleluya. Y Jesús nació. Fue destetado. Jesús dice, el Evangelio de Lucas relata que crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Él fue un niño común y corriente. Usted no piense que Jesús era un títere que se quedaba tieso viendo así, no. Si él fue un niño, pero lo único que él no pecó. Porque la divinidad completa que posaba dentro de él no le permitía a él cometer pecado. Amén, así es, bendito Dios. Amén, hermano. Y esa gloria que él tenía le daba la fuerza para ser fiel a Dios. Ahora veamos otro versículo más. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Le damos la gloria a Dios, hermano. Amén, bendito Dios. 2:9 dice, porque en Él, que es Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que es Dios. Algunos todavía lo están buscando, pues váyame a leerlo porque uno va a estar aquí yo solo hablando. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No podía Jesús salvar a nadie sin ser Dios. Poder de Dios. ¿Por qué cree usted que el sacrificio de Abel fue recto delante de Dios? Porque sus obras eran justas. Abel ofreció de lo mejor de las primicias de sus crías de ovejas, porque de esa manera Dios le había enseñado que se debía adorar. En cambio, Caín vino y ofreció de los cereales de lo que la tierra estaba maldita, porque la tierra estaba maldecida.
y lo hacía con arrogancia de corazón, Dios no recibió la ofrenda, como muchos que traen ofrendas maldecidas a la iglesia. ¿Sabe usted que hay ofrendas maldecidas? Ahora, Jesucristo tenía que ofrecerse limpiamente, tanto su carne como su espíritu se santificaban y tenían que dar, hermanos, esa pureza a Dios. Pablo decía, el misterio de nuestra profesión de fe depende de alguien que fue manifestado en carne. La justicia que Él tiene, lo santo que es Él, nos hace santos a nosotros. Bendito sea Dios. ¿Usted cree que el hombre incrédulo puede, imagínese, solo piense usted en el lugar donde estamos viviendo? Para muchos es imposible que un joven, una joven, esté en este lugar adorando a Dios porque lo ve con la mente natural. Pero ¿sabe qué es? Es que en tu carne está el poder del Espíritu de Dios. Alabamos al Señor en esta hora, hermano. Bendita sea la gloria de Dios para siempre. ¡Aleluya! La santidad que envolvía a Jesús y su carne fue acepta delante de Dios. Y dice que la obra que Jesús hizo fue mayor que la de Abel, el justo. Le damos la gloria a Dios. Amén, bendito Dios. Fue manifestado en carne, 100% carne, pero sin pecado. La Biblia dice que cuando estuvo en el madero, tuvo sed. Amén. Cuando los soldados vinieron y empiparon aquella cosa y se la pusieron en la boca a él, según se cree que eso era como algo, hermanos, un tipo de sedante, para que el Señor no sintiera el dolor de los clavos. Dice que empaparon una esponja, algo, hermanos, en vinagre o en mirra, y se lo dieron a beber y él no lo quiso probar, porque el sacrificio de él fue completo, sintió todo el dolor. Cuando él clamó y dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas traducciones del griego original dicen que lo que significa es, Dios mío, te separaste de mí totalmente, porque la divinidad de Dios se separó de Jesús en ese momento. Todo el golpe del pecado, el sacrificio de la humanidad fue totalmente en su cuerpo de carne, hermano. Él sufrió la angustia de la muerte, dice que fue sujeto, pero cuando él desciende a las partes más bajas de la tierra, va y predica a los espíritus encarcelados, hermanos, en esos 3 días que él está de 12 horas en las partes bajas de la tierra, luego sube a lo alto, resucita, porque él le resucitó y él vive para siempre. Le predicamos, le damos la gloria a él en esta hora. Fue manifestado en carne. Jesús le pidió de beber a aquella mujer samaritana, tuvo sed, era otra manifestación que estaba en carne. Los gnósticos enseñaban en el tiempo del apóstol Juan, en el año 80, hasta por el año 95, de la era cristiana, de nuestra era, pues, que Jesucristo no había venido en carne, y que lo que Jesús padeció en la cruz fue un desmayo. Pero Juan, el apóstol, estaba seguro: nosotros que comimos con él después de resucitado, decía. Amén. Lo vieron, hermanos, el Señor les pidió de comer. Miren esa teofanía bíblica. Muchos pueden pensar cosas que tal vez no entienden, pero cuando Jesús resucitó, pidió de comer, así dice la Biblia. Y dice que le dieron un pescado asado. Amén. Yo soy, le dijo el Señor, mirad las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies. Porque ese mismo cuerpo con el que el Señor resucitó se unió de una vez para siempre, y con ese subió al cielo. Mire qué tremendo este misterio de la encarnación de Cristo. ¿Y sabe por qué lo hizo todo el Señor? Por amor a nosotros. Por eso aquella alabanza que cantan los voceros de Cristo, ¿verdad? Por amor, dice, se entregó el Salvador. Mire, cuando valoramos ese sacrificio y nos ponemos a pensar, es fácilmente quebrantarse delante de Dios y llorar y meditar de lo que Dios hizo por nosotros. Un montón de gente que no valíamos nada. Aquí hay, hermanos, malacate, pues chichipates, tacocines,
que fueron en el mundo, pero ahora son comprados con la sangre de Cristo. A saber qué narco era que andaba detrás de la juega, pero sabes ahora, alabas a Dios, le bendices, le predicas. A saber qué mujer más placera era usted, hermana, molotera, que andaba el yatagán debajo allí del delantal, pero ahora es una mujer que le alaba, porque sacrificio grande hizo Dios por tu vida, y ahora le exalta, porque grande es la misericordia del que vive y permanece para siempre. Tenemos que estar 100% seguros, amada iglesia, que Jesucristo no era un espíritu, fue carne. Él caminaba, dice que se cansaba, se sentaba. Sí, amén, bendito Dios. Amén. Sí. ¿Sabe qué es lo único que el Señor tenía, hermano? Que Él no se doblegaba ante los problemas como nosotros. Sí, bendito Dios. Él pasaba noches enteras orando. Su carne le pedía otra cosa. Él dijo, la carne es débil. El espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Yo le voy a dar un consejo a todos los que predicamos. Predica la palabra de Dios como Dios te la dé. Dios te va a usar y da la palabra como Dios te la dé, pero no estés esperando que te van a tirar margarita. Amén, así es, bendito Dios. Y usted piensa que el que predica es que el que predica y bate la crema se mete a problemas. Y andamos rezongando después que hablan de mí. Deje que hablen. Sí, bendito Dios, aleluya. Si ese es el precio que vas a pagar por predicar. Amén. Lo único que hay que dar los pasos enderezados también. Bendito Dios. Porque si uno anda cabos enrollados en la frente, de atrás le van a gritar a uno. Hoy y es necesario saber que aunque te sientas débil, Dios es tu fuerza, porque Él fue manifestado en carne y conoce tu condición. ¡A su nombre! Número 2, Él fue justificado en el Espíritu. Estamos desglosando el versículo 16 de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Justificado en el Espíritu, Romanos 1:4. Alabado sea Dios. Hagámosle frente, hermano. Andabas en las ferias, te tirabas 4 días allá. Poder de Dios. Sí. Romanos 1:4. Romanos 1:4, la palabra de Dios dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según, oiga, el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Poder de Dios. Eso es lo segundo que Pablo enseña. Que la fe que profesamos nos enseña que Jesucristo resucitó. Amén, así es. Le damos la gloria a Dios, hermano. Amén. Mire, pero antes de ver eso, quiero que veamos algo. Le voy a enseñar 3 citas bíblicas, hermano, donde el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Leamos lo que dice Mateo 3:16. Alabamos a Dios, hermano. Si no ha leído la Biblia todas las semanas, hoy la vamos a leer para la semana que viene. Mateo 3:16 dice la palabra de Dios. A su nombre. Gloria, poder de Dios. Espérese, hermano, y se vienen volver a la cobeja que tienen en la casa. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Óigame bien, mire, oiga bien, deténgase allí. Los cielos fueron abiertos, y dice, y vio. El evangelista que escribió esto no está relatando que vieron, o él el que escribe lo estaba viendo. No, que Jesús lo vio. Quede en el aire, ¿es o no es? Porque los escépticos se ponen a pensar, tiene que quedar claro. Y vio, ¿quién da testimonio? Sigamos leyendo. Vio el Espíritu de Dios, de lo que estamos hablando, que fue justificado en el Espíritu, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vámonos a la otra, el contexto. Marcos, en el Evangelio complementario, 2 más. Marcos 1:9. Le damos la gloria a Dios. Marcos capítulo 1,
Versículo 9, dice la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, ¿cómo dice? Vio, o sea que él lo vio. Ya vimos dos versículos, es el mismo relato. Pero cada evangelio complementa lo que otro quizás le hace falta. Dice, y vio, dice, abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vámonos al evangelio complementario de Lucas. Capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él. Oiga, aquí mire, no dice que él lo vio. Aquí Lucas está relatando que el Espíritu descendió. Las dos lecturas que vimos de Mateo y de Marcos decía que Jesús vio al Espíritu que venía en forma corporal de una paloma de Castilla, como lo sale en las películas que han hecho, ¿verdad?, la vida pública de Jesús y muchas películas cristianas. Pero aquí Lucas, el evangelista, el médico, relata que el Espíritu descendió. Posiblemente la persona que le relató a Lucas fue testigo que él vio cuando el Espíritu descendió. Porque en Mateo y Marcos relata que Jesús fue el que vio el Espíritu. Pero aquí Lucas está diciendo que el Espíritu descendió. Esa persona que le hizo esa referencia a Lucas estaba seguro de lo que había sucedido. Bendito Dios, aleluya. ¿Cuánto estamos seguros que el Espíritu Santo descendió? Y dice el Evangelio, o los Evangelios, los tres Evangelios sinópticos, que Jesucristo volvió en el poder del Espíritu Santo. Y comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea Dios. Nosotros venimos en esta ciudad pecaminosa, o este país perverso, y comenzamos a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Alguien hablaba algo aquí, creo que mi hermano Daniel fue el que comentó eso en una predicación y yo estuve de acuerdo con eso, que hay quienes que profetizan y predican cosas solo de grandezas, que yo te voy a dar tantas iglesias, que vas a fundar no sé cuánto, que vas a ser padre de cuántos profetas, y profecías que nunca se cumplieron. Poderoso Dios. ¿Sabe qué es eso? Eso es alegrarle el oído a muchos mentirosos. Sí, bendito sea Dios. Hermano Luis mencionaba algo en la predicación del viernes y me encantó, que no hay que estar sumando pecado, hermano. Bendito sea Dios. Muchas veces nosotros bien sabemos que hay gente que no está en lo correcto y tenemos el Espíritu de Dios y por no ofenderlo, sabes, le estás haciendo un daño. Amén, así es, bendito Dios. Que no, que el siervo falló y lo tienen allí. Después se lamentan bastantes en las iglesias por estar tolerando ministros sinvergüenzas en los altares. Sí, bendito sea Porque Dios. el que tiene el Espíritu de Dios y anda bajo el poder de Dios, al igual que el Señor, va a identificar lo que procede, el agua que está tomando. Bendito sea Dios. Porque Jesucristo enseñó verdad. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Hay una segunda prueba que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración, en Mateo capítulo 17, no lo vamos a leer porque hay otros versículos más. En Mateo 17 dice que tomó a tres, el círculo íntimo del Señor. Bendito Dios. Usted ya sabe cuál es el círculo íntimo, o sea, cuando digo íntimo me refiero al círculo amistoso. Era Pedro y los dos hijos de Zebedeo, Sí. Jacobo y Juan. El discípulo amado, Pedro el pescador y Jacobo, el que fue decapitado por Herodes el Grande en Hechos capítulo 12. Amén. Aleluya. Porque en la Biblia aparecen varios Jacobos. Sí, bendito Dios. Está Jacobo, el hermano del Señor, que también fue
Amén. Fue apóstol, el apóstol Santiago, el que escribió la carta universal de Santiago. Entonces, estos mientras estaban en el monte con el Señor, dice que aparecieron Elías y Moisés hablando con Dios. Bendito Dios. Oiga, y hablaban respecto de su sacrificio en la cruz. Y dice que vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, a él oído. Amén, así es, bendito Dios. En él tiene complacencia Dios. Y aunque el Papa esté diciendo en el Vaticano que él es el vicario de la bestia quizás es, nosotros tenemos un sumo pontífice, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que es el Señor Jesucristo. Amén, bendito Dios. En él no hay pecado. Él, siendo rico, nació en un pesebre en medio de animalitos, porque no había lugar, hermanos, en la posada. Cuando José y María llegaron de donde estaban viviendo a empadronarse a Nazaret por el decreto de Tiberio César, que todo el mundo fuese empadronado, un censo. Allí nació el Señor entre los animales. Amén, bendito sea. Muchas veces tú reniegas porque no tienes un apellido famoso. Querías un apellido quizás como el de algunos de aquí de Estados Unidos, que son americanos ya de 3, 4 generaciones de británicos aquí, que creen en gran cosas, y aquí llegaron igual que nosotros de inmigrantes. Sí, bendito Amén. Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes tú un apellido grande, que es el de la salvación. Amén, bendito Dios. Amén, hermano. Vale la pena sufrir, porque tenemos aquel que dio su vida por nosotros, y le anunciaremos y viviremos para él. Oyeron aquella voz que dijo: este es mi hijo amado, el Espíritu y el Padre dieron testimonio. Por eso Pedro, después que le negó al Señor, ya no fue el mismo después. Poder de Dios. Según la tradición, cuando Pedro fue llevado a morir crucificado, eso no está en la Biblia, hermano, pero según la historia, ¿verdad? El apóstol dijo: no soy digno de morir como mi Señor murió, crucifíquenme cabeza abajo. Y así murió Pedro. Después de ser un aguacatillo, Pedro testificaba: a este Jesús que vosotros mataste y negaste delante de Pilato, Dios le ha hecho Rey y Cristo, porque temían el misterio de la piedad. Poder de Dios. Aquel que tiene el misterio de la piedad está lleno del Espíritu Santo. Bendito sea. Ese no le anda echando culpa a nadie, se anda lleno de la presencia. Amén, bendito sea. Andes como andes, gózate. Andes, hermano, que te deben el pago, pero gózate. Amén. Hay muchos que solo se gozan cuando sacan los 700, los 800, y cuando te deben el mes entero, estás con la gran cara como que chupando limones ácidos. Has estado, pero tienes que gozarte y darle gloria a Dios, porque el que tiene el Espíritu de Dios se goza en todo tiempo. ¡A su nombre! Bendito sea. Pablo y Sila dicen que estaban encerrados, pero ellos alababan a Dios. Ey, mira, quizás le decía a Pablo: mira, este es hinchado, gozate, le habían dicho Sila, porque por cada barazo que te dan es una perla ahí arriba. Poder de Dios. Y muchas veces nosotros andamos masticando bolas, chicles, mire, de teléfono en teléfono, se ve el chat, el audio, mire. Y ahí andan aquella magalla como el viejito pochotero, ¿verdad? Que come las pochotas, y hay muchos pochoteros chambrosos. Esos no tienen el Espíritu de Dios. Poder de Dios. Que nuestra boca sirva para adorar a Dios, Amén. porque el Espíritu de Dios utilizará vasos limpios para Él. Amén, amados hermanos. Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Amén. Cuando Él resucitó, el Espíritu Santo le dio vida. La Biblia dice que con el Espíritu eterno Él resucitó de entre los muertos. Número 3, ya vimos que es justificado en el Espíritu. El Señor fue visto de los ángeles, los testigos oculares de Cristo. Vimos primero que Él fue manifestado en carne y presentamos las pruebas. Luego vimos, hermanos, el segundo aspecto, que el Señor fue justificado en el Espíritu. Y número 3, fue visto de los ángeles. Le voy a presentar un ejemplo que el Señor fue visto de los ángeles.
Son varios, pero solo voy a leer un versículo o un párrafo. Lucas capítulo 24, versículo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 24, en versículo 1 en adelante. Alabado sea Dios. Amén, bendito Dios. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Qué susto se llevaron las mujeres, ¿va? Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Se les había olvidado. Las mujeres, bueno, será que tal vez algunas creían, iban con especies aromáticas al cuerpo del Señor. Pero qué valor de estas mujeres, hermano. Yo me pongo a pensar, hermano, qué valor de estas mujeres, que la piedra estaba removida. En uno de los evangelios, porque lo relatan 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la resurrección. Hermano, quiero decirle que hay evangelios que hay cosas que no las relatan, pero otro evangelio lo complementa. Ahora, lo que quiero dejar claro es esto: que la piedra que tenía el sepulcro del Señor tenía un sello romano. Nadie tenía el valor de tocar un sello romano. A su nombre. Gloria al poder de Dios. Porque un sello romano, el que alterara un sello de Roma, porque Roma era el que gobernaba todo el mundo mediterráneo, muchas provincias y naciones, incluyendo la tierra de Israel, era un país vasallo del imperio romano. Esa seguridad, por así decirlo, si alguien rompía ese sello, lo pagaba con esclavitud o con la muerte. Pero dice que vino del cielo un ángel. Aquí dice que eran dos varones, otro relato dice que era un ángel, que el rostro parecía como un relámpago. Mi alma alaba la gloria de Dios. Poder de Dios. Hay ángeles que nos cuidan, hermano. Bendito sea Dios. Mire, ahí se cumple lo que Pablo dijo. Fue visto de los ángeles, y ellos lo vieron con sus ojos cuando Él resucitó. Por eso la palabra de Dios dice que por boca de 2 o de 3 conste toda palabra. Era necesario, mire cómo se la voy a poner para que entienda. Así como en el nacimiento de Cristo hubieron ángeles, en la resurrección hubieron ángeles. Amén, así es, bendito. Dice Lucas capítulo 2 que cuando el Señor nació, los ángeles se le aparecieron a los pastores que guardaban la vigilia de la noche en los rebaños. Porque había regocijo en los cielos y en la tierra, que el Salvador venía a este mundo a buscar a los pobres, y se fue a buscar las rameras, los pecadores, a limpiar leproso, a buscar al despreciado, y vino a darle vida y levantó apóstoles y predicadores. Oh, mi alma alaba la gloria del que vive. Por eso hay una convicción en nosotros de servirle, porque no valiendo nada, siendo basura, Él nos hizo valer y nos hizo real sacerdocio. Bendito sea Dios, aleluya. Aleluya. Allí no aparecían árboles navideños, hermano. Poder de Dios. Algunos lo tienen en el closet guardado, o ya lo encargaron por Amazon. Bonitos los arbolitos con las mulitas ahí. Las mulas son vos que no querés entender el evangelio. Amén. Allí, hermano, practicando, ¿verdad? Vieran al Salvador cómo está metido eso, hermano. Y ahí que le dije, está malera allá por el 31 y por el 24.
Me decía un pastor que el hermano que celebrara un 24, él lo disciplinaba con 2 años. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Viera cómo hacen lo que es de la gente. Hasta los perros huyan allá de tanto cohete que revientan. Los pobres chuchitos se van de las casas, hermano. A la semana, a los 15 días, el pobre niño, un montón de niños quemados, dedos reventados, sin manos. Hay bolos que por echarle el cigarro les echa un cohete y le revienta la boca. Así está celebrando el mundo, hermano, pero nosotros estamos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, porque nació en nuestros corazones. Y los ángeles dieron testimonio que Él había venido a este mundo. También hubieron ángeles a la hora que el Señor estuvo en el huerto. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor, mientras en el huerto, hermanos, del Getsemaní, llevó a los mismos 3 zoquetudos carnudos con Él, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se habrá dicho el Señor, tal vez estos entrándolos a la bendición entran en el juego. Para nada, hermano. Bien dormido, roncando como muchos ahorita. Y mañana parecen hasta dando puro trompo ahí. Todos tienen espíritu de chacuatete, hermano. La verdadera danza en el espíritu se conoce, hermano. Pero aquel que le agarra la emoción de chapaletear con panderos, no. La verdadera danza del Espíritu de Dios se conoce, hermano. Así hay muchos dormidos en este tiempo. Imagínense que en el trabajo uno, hermano, si uno hasta le hiciera más horas, ¿verdad? Sí, bendito Dios. Amén. Y queriendo trabajar más que posible para sacar más de las 40 horas. Y como para Dios, hermanos, así estaba Pedro, Jacobo y Juan, el Señor estaba en el huerto clamándole, y dice la Biblia que comenzó a salir de su frente un montón de sudor y sangre terrible, y él le decía: Padre, si es posible, de mí pase esta copa. Y los halló durmiendo. Oró 1 hora, regresó otra hora y los halló dormidos, y les dijo: orad para que no entréis en tentación. El Señor veía que Pedro lo iba a negar. Hace mucho que Dios ya te vio que te vas a comer pecado, y Dios te está diciendo: búscame, y está cualiendo y metiendo la nariz donde no la debes meter. Es preferible someterse a Dios para que el Espíritu de Dios te libre. ¡Aleluya! A las 3 horas de oración dice que descendió un ángel del cielo y lo fortaleció, porque los ángeles vieron al Señor. Estamos explicando, hermano, que fue visto de los ángeles. Dios te ve a ti, Dios te guarda. Dios envía ángeles. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Alábele si puede en esta hora, aleluya. Un día estábamos orando en la casa, a eso de las 9 de la noche, y me dice el Señor a través de una hermana, es la esposa de mi hermano pastor, que es mi hermano en carne. Estábamos orando los 3 en la casa, a eso de las 9 de la noche más o menos. Dice el Señor que oré bastante, me dijo, porque yo veo un león que te quiere atacar. Eso fue un lunes. Aquí está mi hermana que es testiga, y estaba ella que estaba orando también cuando el Señor me habló. Y mi hermano pastor se levantó, estaba de rodillas orando, y me fue a poner manos. Y me comenzó a ministrar, y el Señor a través de él me dio fortaleza, y él decía: mire cómo Dios da el sentido, hermano. Guárdalo, Señor, en esa moto, guárdalo donde quiera que ande, protégelo.
Él sentía dentro de él a qué se refería Dios. Poderoso. Y salgo el siguiente día, hermanos, a hacer una diligencia a una ciudad que se llama El Tránsito. Algunos ya conocen, ¿verdad? Sí, bendito. Ahí soy yo. Amén. Me vengo, hermanos, por esa ciudad en El Tránsito, una motocicleta que dejé allá. Ya para llegar al Tiangue, hermanos, ahí enfrente de la colonia La Pradera, por ahí. Déjeme decirle que yo iba a una distancia considerada de un vehículo pequeño. Y un señor iba manejando y como allá es un solo relajo para manejar. Allá esa es la ley del más vivo. Aquí no, aquí tiene que ser ordenado para conducir. Bueno, yo veo una motocicleta manejando. Lo que le quiero decir es la intervención de los ángeles de Dios. Yo vi el tablero de la motocicleta, una deportiva que andaba allá. A 90 kilómetros en El Salvador, eso es velocidad, hermano, aquí a poco 90 kilómetros. Aquí son como unas 45 millas, algo así más o menos. Pero para matarse en una moto suficiente. Lo que le quiero testificar, hermanos, que el Señor puso vía y se adelantó. Bueno, yo adelanté mi motocicleta. Cuando el señor que iba aquí, vio los conos de la policía que estaba adelante porque se cruzó la doble línea amarilla que no se quitaba una de 57-14. Vino él y se giró de un solo y yo ahí iba. Cuando así, hermano, agarré el carro. Yo solamente dije, hasta aquí llega el Señor. ¿Cuándo me juego? No sé ni cómo, hermano, le di a quedar empotrado en el carro atrás. Cuando reaccioné fueron como unos 5 segundos en el suelo. Cuando reaccioné medio montado en la moto, hermano. Y lo que le quiero contar, que la moto ni yo, ni un rasguño, hermano. Cuando yo reaccioné, estaba en la motocicleta, el clutch lo tienen acá, el clutch, las motocicletas, ¿verdad? Lo que se hace en el pie, en el carro, se hace en la mano. Estaba enclochada aquí, con esta otra mano estaba medio gacho y yo abrir los dos así. Todavía estoy aquí, dije yo. Amén. Y lo que le quiero testificar que mientras estaba allí, llegó la policía. Y me quedé, pues yo andaba mi documentación, tanto de motocicleta como licencia. Me quedé allí, hermano. Y el viejito, hermano, aquel hacho dio el carro, se fue con un buen golpe. Porque sabía que la culpa era de él. Pero lo que le quiero decir es cómo Dios intervino. Amén, hermano. Los ángeles nos cuidan. Usted está trabajando en unos edificios trepados en esos estilos, hermano. Ahí anda, mire, che, cuando estaba caminando. El diablo que no quisiera tirarle un balde para que usted se tropiece ahí, o un clavo. Amén. Pero ¿sabes qué? Hay ángeles que te cuidan. Usted anda con la máquina cortando la grama. Ay, dice el diablo, este ya me lo voy a cocinar. Pero los ángeles te están viendo y te están cuidando. Así como a Cristo lo cuidaron, te cuidan a ti también. Dios te protege de accidentes terribles. Por eso se testifica. Y yo me gozo cuando la gente ofrece cultos a Dios, que le ofrecen acciones de gracia, le cantan alabanza. ¿Por qué? Porque hay un corazón agradecido. Los ángeles te ven y te cuidan y te protegen donde quiera que andes. No vamos a terminar el mensaje, hermano, me faltan 3 puntos. Bueno, hasta donde lleguemos, porque ya faltan 13 para las 4 de la mañana. Cristo fue predicado a los gentiles. Vamos a leer rápidamente Hechos capítulo 9. Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Versículo 15, la palabra de Dios dice así. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, mire, de reyes y de los hijos de Israel. Cristo fue predicado no solamente a los israelitas, sino también a los gentiles que somos nosotros. Amén, así es, bendito Dios. Gálatas 2:9, siempre hablando de la predicación a los gentiles.
Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y conociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, antes de leer esto, luego quiero explicar algo. El Jacobo que menciona aquí es Santiago, el apóstol que escribió la carta. No es el hijo de Zebedeo, ya había muerto, ya había sido decapitado. Había sido dada Jacobo, Cefas, que es el apóstol Pedro, y Juan, el discípulo amado, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí nos enseña el ejemplo de la humildad. Poder de Dios. ¿Quiénes eran las columnas de la iglesia primitiva? La iglesia judía. Pedro, Jacobo y Juan. La iglesia, para el que no sabe, la iglesia primitiva nació en Hechos capítulo 2. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los 120, allí comienza la iglesia. Luego empieza a estructurarse, se eligen los 7 diáconos que eran para servir las mesas. Amén. Amén, bendito. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, son los 3 requisitos. Y comenzó la iglesia a fungir. De ellos, o mejor dicho, a ellos el apóstol Pablo se les tuvo que sujetar. Pablo no anduvo como descarriado. Él estaba sujeto a un pastor, Sí, hermano. bendito Dios. ¿Cuántos estamos sujetos a un pastor? Poderoso Dios. Le damos la gloria a Dios. A su nombre. Gloria al poder de Dios. Pablo fue a los gentiles con Bernabé a predicar el evangelio de la gracia. Amén, así, así. Esa es la cuarta verdad del misterio que fue revelado de la piedad. Número 5. Creído en el mundo. Aparte de haber sido visto de los ángeles, de ser manifestado en carne, aparte, hermanos, de ser predicado a los gentiles, el Señor ha sido creído en el mundo. Le voy a mencionar 4 versículos así brevemente. Está probado que el que quiera dominar el mundo tendrá que dominar 4 ramas en el mundo: las fuerzas militares, la religión, la economía y la política. Napoleón Bonaparte, el emperador francés que dominó Europa, dijo que el que quiera gobernar el mundo tendrá que dominar la política, la religión, la economía, hermanos, y las fuerzas militares. Porque de esas 4 bases se rige toda nación: política, religión, economía, hermanos, y fuerzas militares. Y mire, el diablo, como es impostor, cuando aparezca la bestia, dominará esas 4 ramas en los 4 puntos cardinales de la tierra. Dice que a todos engañará. Sí, bendito Dios. A todos. Hará grandes señales y la nación que no se sujete será arrasada por las bombas nucleares a la cual él tendrá acceso. Y el anticristo unirá todas las religiones. Y la que no se quiera unir desaparecerá. Yo no entiendo, hermano. Dios sabe cómo va a ser eso. Cómo los islámicos se van a unir al cristianismo. Si los islámicos odian a muerte el cristianismo. Poder de Dios. ¿Sabía usted que la religión más grande del mundo es el Islam? Sí, hermano. Hay 1.300 millones de profesantes. Y la segunda más grande es el cristianismo. Allí puede hacer una sola mezcolanza: católicos, mormones, evangélicos, anglicanos, luteranos, presbiterianos, bautistas, metodistas. Hacen una sola amalgama de sectas y hacen lo que es la religión cristiana. Son 1.000 millones de profesantes. La diferencia, hermanos, del Islam es que el que nace dentro del Islam, el niño, ese ya es islámico.
Y no, el cristianismo no tiene que nacer de nuevo. Le pongo este ejemplo, cómo va a ser, cómo el anticristo dominará el mundo e imitará lo que Cristo hizo. Y le voy a poner el ejemplo que Cristo dominó esas 4 ramas. Porque estamos hablando que Cristo fue creído en el mundo, de los que le recibieron. Así rápidamente. Mire, Jesucristo dominó, le creyeron las fuerzas militares. Veamos un ejemplo. Lucas capítulo 23, 47. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 47. Alabamos al Señor, hermano. Dice la palabra de Dios: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Sabe qué era un centurión? Era un alto mando militar de las legiones romanas. Un centurión podía tener a cargo unos 100 soldados o 200 soldados. Ya un tribuno tenía ya otro rango más alto, pero era un militar. Ese es un ejemplo que hasta los militares incrédulos creyeron en el Señor. Cuando Él estaba en la cruz y su costado fue traspasado, y Juan relata que salió sangre y agua, el centurión que vio aquel suceso creyó y dio gloria a Dios. Era un pagano. Gloria a Dios. Otro ejemplo, aquel hombre que mandó a llamar a Jesús que orara por su siervo que estaba enfermo. Sí, bendito Dios. Era un pagano, era un romano. Y tuvo fe en el Hijo de Dios. Era un militar. Segundo ejemplo, hasta los religiosos creyeron en Jesús. No lo voy a leer porque el tiempo avanzó. Solo se lo voy a citar. Juan 3:1 dice que había un principal entre los fariseos, que era una rama del judaísmo. Habían 3 ramas del judaísmo. Estaban los saduceos, los fariseos y los esenios. Bendito Dios. Usted ha escuchado acerca de los fariseos y los saduceos muchas veces, pero de los esenios poco se ha escuchado. Pero los esenios existieron. Juan el Bautista perteneció a los esenios, según los historiadores bíblicos. Ahora, entre la religión judía creyeron. Hay otro versículo más, no lo vamos a leer, solo lo voy a citar. Hechos 6:7. Dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, así es, bendito Dios. La religión también creyó en el Señor. Tercer aspecto, la economía. Lucas 19:1-3 habla de Zaqueo, que era un hombre publicano y rico, dice. También hay otro relato, creo que en Lucas está, de las mujeres que de sus bienes le servían al Señor. Eran mujeres adineradas. Cuando Pablo predicó, hermanos, en Atenas, hubieron mujeres distinguidas también que aceptaron el Evangelio del Señor. Amén, así es, bendito Dios. Mire, cuando el Evangelio creció en Roma, habían, hermanos, congresistas que pertenecían al Congreso romano, procuradores que secretamente aceptaron a Jesús. La política. Hechos capítulo 13, versículo 12, se habla del procónsul Sergio Paulo. Sí, bendito Dios. Cuando dice que un brujo se les oponía, y dice que sucedió un milagro allí, que Pablo hizo, y dice que el procónsul creyó. Un procónsul era un hombre importantísimo, era como un gobernador de un estado de aquí, Estados Unidos, un político pagano, hermano, creyó en el Evangelio de Jesús. Significa que Jesucristo fue recibido por todos. Ciertamente el Evangelio creció más, hermanos, en el área de nosotros, los económicamente pobres, como decía mi hermano, creo que decía eso. Porque aquí no hay ningún rico, hermano. Aquí no hay ningún hijo de algún senador, no, aquí todos, aquí venimos ya saben lo que venimos a este país. No nos creamos más lo que nos damos, no, cálmese, ponga los pies sobre la tierra. Nosotros aquí no somos bien vistos en esta nación. No habla de nadie más, fulano, sino de los latinos. Amén. Y
somos los más caballos para trabajar, amén, hermano. Pero una cosa le voy a decir, los pobres hemos recibido a Jesús. Amén. Bendito. Él se reveló a pobres, a políticos, a militares, a económicos, hermano, y a religiosos. Poder de Dios, aleluya. Yo digo que Caifás le jalaba la barba de bravo cuando se daba cuenta que la gente recibía a Jesús. Anás y Caifás eran sinvergüenzas. Un año cada uno estaban de sumo sacerdote. Sí. Uno puesto por Roma y otro puesto por los judíos. Tenga cuidado que el líder tiene que ser puesto por Dios, no por los hombres. Poder de Dios. No, hombre, que este canta bonito y qué sirve si no es aprobado por Dios, como decía mi hermano. Sí. En la predicación que solo la corona les quedó ya. Amén, hermano. Usted tiene que saber qué fuente es la que se está tomando. Le damos la gloria a Dios. Amén. Aleluya. Los que hemos recibido a Cristo le damos la gloria. Terminamos el último versículo. Lo que leía mi hermano Coronadito en Apocalipsis 5, donde dice que Jesucristo fue recibido arriba en gloria, es el punto final. Dice que la adoración celestial, qué precioso el versículo que leía mi hermano. Yo aquí lo traía anotado, hermano, y dije, aquí vemos, digo yo, que Dios me está confirmando lo que preparé. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano. En Apocalipsis 5:11 habla que dice que los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante de Él. Amén. Así es, bendito Dios. Esas coronas significa que la gloria es para Él. Tú y yo somos indignos, dale la gloria a Dios. Cuando la gente te admire, dale la gloria a Dios. Cuando la gente te diga, hermano, pero qué bombazo se aventó de mensaje, como que es la bomba atómica que aventó. Yo no soy nada, diga usted, la gloria de Dios para Dios. Hermana, qué bonita le salió la alabanza. Pues qué bueno, hermano, dele la gloria a Dios. Yo no soy nada. No saltes pechuga, que Cristo se la va a comer. La gloria es para Él. Y en Lucas 24, 50 al 52 dice que Jesucristo fue recibido arriba. Lo vamos a leer, hermano, para terminar. 24, 50 en adelante. Lucas 24, 50. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Otro versículo más que les da otro golpe a los testigos de Jehová. Dice que le adoraron. Gloria a Dios. Y estos señores adulan y dicen que Jesucristo no es Dios. Aquí dice que le adoraron. Amén. Así Y es, Jesús no les dijo, no me adoren, no, le adoraron. Porque cuando él iba entrando a la ciudad celestial, habían ángeles a la diestra y a la siniestra con trompetas de oro, dándole la bienvenida a aquel que fue inmolado. Y le han de haber dicho, bienvenido, Cordero de Dios. El Padre lo debe haber recibido con un abrazo, porque cumplió. Y el plan de los siglos fue revelado. Que el plan de Dios es que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La gente no entiende esta locura, pero le damos la gloria a Dios porque Él nos ha salvado. Amén. Así es, bendito Dios. Vamos a orar en esta hora.